SER Podcast. Ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, buenas noches. Buenas noches, Aimar. ¿Qué datos nuevos tiene de la investigación del ataque homófobo del domingo en Madrid? Los datos que puedo trasladar y que tengo que trasladar, ya sabéis que esta investigación se encuentra judicializada, es que se está desarrollando, se están realizando todas las diligencias posibles, factibles, con el fin de concretar la autoría y la participación en los mismos. Desde, como bien podéis conocer, el estudio de las cámaras de seguridad que están en las inmediaciones del domicilio, como son también las antenas de telefonía móvil, posibles testificales, es decir, un conjunto de diligencias necesarias y precisas para poder determinar el alcance de los hechos y la participación criminal. Eso sí, que los que han participado y han intervenido en los mismos, que no tengan duda que la policía va a determinar quiénes son y cómo actuaron. Todavía no hay detenidos, deduzco de sus palabras, tampoco identificados. Todavía, que a mí me conste, no hay, pero no demos más datos. Lo que tienen que tener claro es que tenemos al día de hoy los medios de investigación necesarios y precisos para, evidentemente, proceder a la identificación. ¿Qué sintió el ministro cuando escuchó la salvajada de que le habían marcado con una navaja la palabra maricón en el culo a la víctima que ha denunciado este ataque? Pues lo que siente, yo creo, cualquier demócrata, cualquier persona que sea consciente que aquí nos encontramos en una circunstancia de dignidad humana, de derechos humanos, derechos fundamentales. Quiero decir, una sensación de que esta sociedad española, inmensamente, en su mayoría, en su gran mayoría tolerante, no va a permitir que hechos como estos puedan desvirtuar los valores de nuestro país. Seguimos hablando ahora en Hora 25 con el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska. Antes, el día en 2 minutos, Marina Fernández. Y a medida que pasan los minutos, los días, el cierre de la instrucción de la trama Kitchen acumula más recursos y cada vez más duros contra el trabajo del magistrado. La SER ha tenido acceso al de la Fiscalía, que le reprocha al juez Manuel García Castellón que no haya investigado más allá del ámbito policial, del ámbito de Interior, que no haya rascado hasta llegar a la capa política de la trama. Dicen los fiscales que parece que no quiere dar ese paso, que no quiere investigar en esa dirección. En México, las mujeres que aborten ya no van a ir a la cárcel. Se inicia una nueva ruta de libertad, de claridad, de dignidad y de respeto a todas las personas gestantes, pero sobre todo a las mujeres. El día de hoy es un paso más en la lucha histórica por su igualdad. La Corte Suprema, su presidente, ha declarado inconstitucional criminalizar la interrupción del embarazo. Esto supone la despenalización del aborto a nivel estatal en todo México. Mientras tanto, en uno de los peores países para ser mujer, en Afganistán, ya hay gobierno interino de los talibanes con fundamentalistas y miembros próximos a Al-Qaeda y sin mujeres, claro, que a pesar del riesgo han participado en la mayor protesta hasta la fecha contra el nuevo régimen. Una concentración que los talibanes han reprimido disparando al aire. La ONU intenta un compromiso por escrito del gobierno interino para retomar la ayuda humanitaria al país. De la pandemia, la incidencia sigue bajando en nuestro país. Estamos en 160 casos por cada 100.000 habitantes y Salud Pública ha dado luz verde a una tercera dosis para las personas inmunodeprimidas de gravedad. Al menos 28 días después de su último pinchazo y con las fórmulas de Pfizer o Moderna. En esta quinta ola, por cierto, han sido los que han muerto más por COVID, las personas inmunodeprimidas con patologías como cáncer, problemas respiratorios o que han recibido un trasplante. Y en menos de lo que dura este resumen, que ya sé que a ti se te hace largo, Aimar, pero en 2 minutos o mucho menos, en un segundo... Se me hace más largo que cuando lo hacía yo. Sí. Cuando lo hacía yo le rascaba ahí minutos a Pepa, le decía, no, voy a hacer solo 3 minutos. Y me iba mirando y me decía, ya, acaba. Esa soy yo ahora. Bueno, pues en mucho menos, en un segundo, tu realidad puede dar un vuelco de dimensiones y consecuencias difíciles de imaginar. Por si alguien no ha escuchado todavía la historia del día. Cumples 15 años y descubres que la vida que has tenido hasta ese momento no era la que te correspondía. Todo porque en su día te metieron por error en una cuna de hospital que no te correspondía. Ha pasado en La Rioja a 2 chicas que ahora tienen 19 años. Una de ellas reclama 3 millones de euros de indemnización, pero como dice su abogado, este error que ha reconocido la sanidad riojana, bueno, esto no hay dinero que lo compense.
Es la historia del día. Manuel Javois, muy buenas noches. ¿Qué tal, Aimar? Buenas noches. Voy ahora contigo con eso, pero déjame saludar antes a las tres patas de esta mesa triangular del análisis de Hora 25. Carmen Remítez de Ganuza, periodista, buenas noches. Muy buenas noches. Daniel Bernabé, escritor, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Y Esther Palomera, periodista, adjunta al director del diario.es. Esther, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Aimar. Ahora sí, en la contra de Hora 25. ¿Qué te ha sugerido a ti, Javois, esta historia? Cambiadas al nacer. Cambiadas al nacer, y ahora una de ellas pide 3 millones de euros a la Consejería de Salud de La Rioja, que ha reconocido que sí, que las cambiaron al nacer, que a una familia le dieron la cría de la otra familia y al revés. Lo primero que me llama la atención es ¿por qué 3 millones de euros? Es decir, ¿cómo se cuantifica este tipo de casos, ¿no? Me produce mucha curiosidad ese peritaje, porque, en fin, es algo que va más allá de la razón. Hace unos días, a propósito de algo que podía hacerle daño o dejarla como estaba, le pregunté a la actriz Lola Herrera: ¿preferimos saber o llega un momento en el que preferimos no saber? Ella respondió que en su juventud prefería no saber, pero que la edad adulta se caracterizaba por saber lo que sea, porque cuando se sabe la verdad también se puede conocer el remedio para subsanar lo que cuenta esa verdad, ¿no? Hay una de esas dos chicas, a los 15 a 16 años, se hizo adulta de golpe cuando de repente pidió a los abogados: díganme de una vez quién soy. Es una pregunta demoledora. Es una pregunta que solemos formular filosóficamente y solemos también llevarnos a la tumba desde el principio de los tiempos, pero estamos hablando de otra cosa. En su caso va más allá. Ella ha ocupado una vida que no era suya y al hacerlo la ha convertido involuntariamente en suya, y sabiéndolo ahora está a tiempo de alcanzar la verdad, una verdad diferente, pero con tangenciales parecidos a aquella historia apócrifa que se contaba del gemelo de Mark Twain, cuando los metieron a los dos en la bañera, se les desataron las pulseras y uno de ellos murió ahogado, y decía Twain cuando era mayor: desde entonces yo no sé si se murió mi hermano o me morí yo. Esta historia espero que tenga un final bastante más feliz, seguro que lo tendrá, pero desde luego también va a ser una verdad impactante. ¿Y tú, Javois, prefieres saber o prefieres no saber? Yo me estoy haciendo lo suficientemente viejo como para querer saberlo todo. Un beso, Javois. Un beso, chao. En el tren tuve que escuchar que me llamaran maricón por cómo iba, intentando acercarse a donde mí para como agredirme. No lo hicieron. Y cuando se iban a salir en la estación que les tocaba, pues tuve que escuchar que me dijeran, pues eso, ese maricón de mierda me va a comer la polla. Plena calle Gran Vía, subiendo hacia Choca, también me ha pasado de, por ejemplo, decir quién es el macho y quién es la hembra y escucharlo, ¿sabes? Estábamos dando un paseo y dijeron que ojalá nos atropellase un coche, que ojalá estuviese aquí Franco para que esto no pasara. Sí, de hecho, un día ya directamente nos quitamos las manos porque estaba la cosa chunga. Y de hecho íbamos sin darnos la mano ni nada, cada uno así, y ya está, porque sí que nos daba miedo. Sin verbal alguna sí, de mítico, de que por qué te acuestas con ella, a ti lo que te hace falta es una buena polla y cosas varias. Con mi pareja, cuando voy por la calle, fuera de Chueca, muchas veces no vamos cogidos de la mano. Siempre lo hago. Yo sí que me ha ocurrido estando con mi pareja que nos tiraran un grupo de chicos, además un grupo abultado de por lo menos 10 o 12 chavales, que nos tiraran piedras y a ella sí que le alcanzara una piedra en la cabeza. En ese momento tienes que pensar con cabeza fría de que te estás enfrentando a 12 chavales que si lo haces, pues puede que la cosa acabe peor. Fernando Grande Marlaska, ministro del Interior, ¿están notando un incremento de los delitos de odio contra gays, lesbianas, bisexuales, transexuales? Se han incrementado los delitos de odio en general, por cualquier circunstancia personal o social, que es lo que define el delito de odio: atacar a alguien en razón a una circunstancia, condición personal o social. Este año, hasta el 30 de junio, como tuve oportunidad de indicar cuando presentamos el informe 2020 de delitos de odio dentro de la Oficina Nacional de Lucha contra los Delitos de Odio, vimos que en los 6 primeros meses se habían cometido 610 delitos de odio, lo que conjugaba un incremento del 9,3%, no respecto a 2020, respecto a 2019. Porque 2020 fue un año muy raro, en el que estuvimos metidos en casa varios meses.
Exacto, esa circunstancia de mar es la que determina que nada pueda ser objeto de comparación o de valoración teniendo en cuenta el año 2020, porque son parámetros absolutamente distintos. Y en el mes de julio de este año, es decir, después de esos datos que he dado de 610, se han cometido otros 138 delitos de odio. Se han denunciado 138 hechos susceptibles de ser calificados como delito de odio, lo que harían a fecha de 31 de julio 748. Pero sí han identificado que los ataques contra la comunidad LGTBI son más violentos. Últimamente se ha identificado que son, como refieres, más violentos los ataques contra la comunidad LGTBI. No es el hecho, la circunstancia o condición personal que es objeto de más delitos de odio. La que tiene mayoría es la que es la más relevante e importante en ese sentido, es la de racismo, xenofobia ideológica y por razones ideológicas, pero en tercer lugar está, y ha estado siempre, tanto orientación sexual como identidad de género. No nos olvidemos que no es orientación sexual solo, es también identidad de género, y dentro de lo que es el colectivo LGTBI, el colectivo trans es el colectivo que es más victimizado en estos hechos absolutamente deleznables. En el caso concreto del ataque de Madrid, la denuncia del chaval que asegura que 8 personas encapuchadas se metieron con él en su portal cuando él estaba entrando a su casa y le rajaron el labio y le marcaron en el glúteo la palabra maricón. Sobre este hecho concreto, ministro, me dice que el último dato que nos puede aportar es que la causa está ya judicializada. Se mandó el primer atestado cuando normalmente hay una denuncia por un hecho contra la integridad personal, la indemnidad sexual, libertad sexual, etcétera, de cualquier índole. Se remite el atestado una vez realizada la denuncia y las primeras diligencias al juzgado de guardia, por si el juez de guardia también ya determina la materialización, dirección de la investigación y la materialización de concretas diligencias de investigación en ese sentido. Por la información que ustedes tienen, por la que han podido recopilar, ¿ustedes le dan verosimilitud absoluta a la denuncia? A ver, nosotros estamos para recibir denuncias, para proteger a las víctimas, para investigar los hechos y para proceder a la identificación y, en su caso, detención de los supuestos autores. Y, evidentemente, todo bajo la dirección de la autoridad judicial competente. Hasta ahora, en lo que han visto de las cámaras, ¿han visto a 8 posibles atacantes? No, déjame que no anticipe, quiero decir, concretos contenidos de la investigación que pueden afectar a su desarrollo evidente. Es decir, lo que no es no dar información, es dar la información necesaria y precisa que no pueda, en ese sentido, obstruir o causar un daño a la investigación, a la instrucción. Lo importante en este caso y en el resto de los casos es garantizar que la instrucción sea lo más correcta y eficaz y eficiente posible. Más allá de este caso concreto, ¿tienen información o indicios de que estén surgiendo grupos que salen, y entiéndase, a la caza del maricón? Bueno, una conclusión tan taxativa clara no puedo ni me la han hecho conocer. Pero sí hay una preocupación dentro de los grupos juveniles, más radicales y con tendencias violentas conocidas y que son objeto, evidentemente, de seguimiento, de monitorización y de investigación, como es oportuno en un Estado de Derecho. Y para garantizar la seguridad, lo primero es prevenir, no solo responder al delito, sino prevenir el delito y garantizar la protección de las posibles víctimas, ¿no?, que somos el conjunto de la sociedad. En ese sentido, si nos hemos dado cuenta que dentro de estas bandas el concepto de fijar como objetivo el diferente por una condición personal o social, como puede ser la raza, la etnia, la ideología, la religión, la orientación sexual, la identidad de género, sí que está tomando parte y sí que está teniéndose en cuenta. Pero estos grupos de los que me habla tienen una ideología muy marcada, me refiero, ¿son neonazis o no solo? No solo, quiero decir, no solo, también hay componentes o bandas juveniles violentas per se.
que hacen de la violencia, tristemente, una forma de actuar, una forma de conducta, ¿no? Y para materializar esa violencia buscan evidentemente un objetivo. ¿Y en qué zonas actúa? Me refiero, porque una de las cosas, y es terrible decirlo, pero una de las cosas que más ya ha llamado la atención es que esto haya sucedido en Malasaña, que se puede ser considerada como uno de los barrios más modernos, uno de los barrios más abiertos, uno de los barrios, no sé cómo calificarlo, de la capital de España, que se da por hecho también que es una de las zonas más abiertas de todo el país. Porque es un lugar con Malasaña que es colindante, para los que no sean de Madrid, con Chueca, y son barrios, zonas de Madrid donde hay una vida LGTBI importante desde hace muchos años, ¿no? En ese sentido, quiero decir, para el posible victimario, para el agresor, le es más fácil reconocer a su víctima en un lugar donde ésta se sienta absolutamente libre, donde manifiesta su forma de ser, que debería hacerlo en cualquier sitio, pero desgraciadamente todavía, incluso en Madrid, incluso en nuestro país, es mucho más fácil solamente realizarlo en determinados lugares. Su posible objetivo víctima es más fácil de localizar. Así que se trasladan específicamente a las zonas en las que creen. Sí, razonablemente es más fácil. Te voy a dar la razón. Cuando hay un delito de odio por razón de raza, la persona con una raza concreta es más difícil que pueda ocultar la raza, en el sentido de dejar de ser objetivo de estos criminales. Esté en Chueca, esté en el barrio de Salamanca, en Retiro, en Lavapiés, o esté en Vallecas, quiero decir, ¿no? Pero evidentemente, si hablamos del colectivo LGTBI, siempre es mucho más fácil poder observar o determinar el objetivo en un concreto lugar, por ejemplo en Madrid, de la capital, donde evidentemente, por lo que te he dicho anteriormente, se realiza, o uno realiza, si lo es LGTBI, realiza su vida con una mayor libertad o facilidad. ¿Usted entiende que gays, lesbianas, bisexuales, transexuales tengan cada vez más miedo? A ver, lo que quiero yo trasladar es que tienen el compromiso, en primer lugar, no solo del gobierno de España, que lo tienen, y creo que el presidente ha dado buen ejemplo, y todos, sino de la inmensa mayoría de la sociedad española, en que no vamos a tolerar esas conductas. Tienen el compromiso, tienen de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, del tercer sector, donde evidentemente hay una protección, una formación, una preparación y una voluntad de ir mejorando día a día con el fin de garantizar esa protección, porque no vamos a permitir, no vamos a permitir que alguien tenga que dejar de hacer su vida como la entienda que debe hacer, de desarrollar su personalidad como entienda. ¿Y eso en qué se traduce? Pues que no van a permitirlo. ¿En qué pues se traduce? ¿Van a plantear nuevos cambios legislativos o no lo sé? A ver, tenemos leyes razonables, leyes importantes. Siempre se pueden evaluar y mejorar. Estamos mejorando la formación de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en materias de delito de odio, pero estamos trabajando desde hace tiempo. En el año 2019, en enero, ya hicimos el primer plan de acción contra los delitos de odio 19-21, con formación, con prevención, con relación con el tercer sector, que es muy importante en este tipo de delitos, el trabajo coordinado, eficaz y diario, permanente, entre las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y el tercer sector, en este caso todas las organizaciones LGTBI, etcétera, y cualquier otra en atención a la propia naturaleza o razón o condición de la discriminación posible. Y en segundo lugar, seguir trabajando. Estamos preparando el segundo plan de acción, mejorando y evaluando, con el fin de poder tomar mayores medidas en el sentido más medios personales, más medios materiales, más información, más formación, pero no es solo en el ámbito de interior. Tenemos que tener, esto es una cuestión transversal, siempre hablamos, pero en el ámbito de la educación, en el ámbito social, esto son medidas de carácter integral y transversal. ¿Hasta qué punto atribuye, porque ha habido un debate muy intenso en las últimas horas entre quienes sí lo atribuyen y quienes se niegan a hacerlo, el envalentonamiento de estos grupos homófobos violentos al auge de los mensajes homófobos desde las instituciones por parte del discurso político de la extrema derecha? Pues eso es algo razonable, algo evidente, iba a decir razonable, es algo evidente. Los discursos públicos, políticos, en muchos sentidos, muchas veces difusos, muchas veces en esa línea tan fina que separa lo que está permitido de lo que no está
permitido, pero que causan un daño importante. También las redes sociales, discursos en las propias redes sociales en ese sentido. Pues al final, claro, eso es un caldo de cultivo. Mira, siempre hablamos de una cuestión. Para que haya un delito de odio, es decir, que se materialice una agresión, un daño a alguien por razón pues en este caso de su condición, orientación sexual, identidad de género, religión, es igual, raza, etcétera, normalmente siempre hay un discurso de odio. Alguien que de una forma está generando las condiciones necesarias y precisas para que otros, en un actuar absolutamente criminal, se sientan en cierta medida justificados. Ha dicho que es evidente esa conexión de los actos de odio con los discursos de odio por parte de la extrema derecha, pero es que ayer en esa misma silla en la que está usted, el portavoz nacional del Partido Popular, José Luis Martínez Almeida, decía que hacer esa conexión es algo injusto. A ver, no en toda actuación, no en toda conexión, pero evidentemente en los discursos públicos, donde se pisa esa línea tan firme, es decir, no hace falta pasar la línea. Si se pasa esa línea y se llega al discurso de odio, entonces tenemos ya unos hechos susceptibles de tener una relevancia penal. Pero puede haber conductas que están muy cercanas dentro del ejercicio de la libertad de expresión, porque yo siempre digo, la libertad de expresión no es escuchar en una democracia lo que a mí me gusta. La libertad de expresión, y cuando alguien realmente defiende la libertad de expresión, es tener que escuchar aquello que te pone los pelos de punta y dice, esto... Y en muchas ocasiones se abusan de esa circunstancia, y esa circunstancia puede ser muy determinante para que, depende dónde se diga, cómo se diga, ante quién se diga, pueda determinar que otros lo interpreten como una justificación a un actuar absolutamente criminal. Me gustaría que escuchara la respuesta que ha dado hoy el secretario general de Vox, Ortega Smith, cuando le han preguntado por el ataque homófobo del domingo en Televisión Española. Nosotros condenamos todo tipo de violencia y la condenamos sin paliativos. Y lo que pedimos es que la información se diga claramente que una de las causas, aunque algunos se ruboricen, te llamen xenófobo y racista, la violencia tiene una causa directa en estos momentos en España con la entrada masiva de inmigración ilegal. ¿Qué le sugiere este argumento, ministro? Pues que la xenofobia es la primera causa de delito de odio y que no me gustan quien van a apagar fuegos echando gasolina. Fernando Grande Marlaska, ministro del Interior, gracias por estar esta noche en Hora 25. Muchas gracias, Aimar. Hora 25. Aimar Bretos. Y con Carmen Ramírez de Ganuza, con Esther Palomera y con Daniel Bernabé. No ha aportado grandes datos, grandes avances de la investigación. El ministro sí ha aclarado que de momento no hay personas detenidas, por lo que ha dado a entender tampoco identificadas, al menos por ahora, pero sí ha insistido en que está aumentando el número de agresiones de odio en general y concretamente al colectivo LGTBI. Ha dicho que cada vez son más violentas. Y él sí que ha identificado esa línea directa de conexión entre las agresiones derivadas del odio con los discursos que puedan estar dentro de ese ámbito del odio que se puedan proclamar desde las instituciones por parte de la extrema derecha. Bernabé, ¿cómo lo ves? Pues mira, buscaba ahora mismo en Google atentado Malasaña, y es muy curioso porque la primera noticia que aparece es de la BBC, fechada hace 9 horas. Y la segunda es nada más y nada menos que el 16 de julio del 79, cuando estalló una bomba ultraderechista en el bar del Parnasillo, en el mismo barrio de Malasaña. Este barrio sabe ya lo que fue víctima de los atentados de la ultraderecha. Y a mí todo esto, aparte de entristecerme, porque realmente parece que estamos tomando algunas veces una curva hacia el pasado de una forma acelerada, me ha recordado a una anécdota que vi este verano en los medios y que en las redes sobre todo y que me causó mucha impresión porque era Sevilla, se estaba disputando la Eurocopa y debe coincidir pues con alguna de las manifestaciones del orgullo gay. ¿Qué ocurrió? Que de repente en una red social para jóvenes, TikTok, subieron uno de los vídeos en los que unos chavales con la camiseta de la selección española increpaban a la gente de la manifestación del orgullo. Y uno de ellos decía, fijaos qué guay, hay una pelea entre españoles y homosexuales. No lo decía así, evidentemente. Y a mí esto me llamó profundamente la atención,
porque se estaba contraponiendo una nacionalidad, que no es evidentemente una condición ideológica, ni personal, ni sexual, contra un determinado enemigo. A mí esto, seguro que a los oyentes que tienen más edad ya saben de lo que estamos hablando. Esto es el concepto de los malos españoles. Los malos españoles, con un concepto aglutinador, una herramienta que utiliza la extrema derecha contra todo aquel que no piense como él, contra todo aquel que de una u otra manera se le califique como un grupo susceptible de recibir su odio. Es una herramienta porque es una herramienta aglutinadora, es decir, se buscan diferentes grupos, un día son ideológicos, otro día son la condición sexual, la orientación o la identidad de género, la nacionalidad, el ser extranjero. Es decir, al final parece que la ultraderecha, para agrupar a sus simpatizantes, necesita siempre marcarse de acuerdo hacia otros grupos. Concretamente, además, en España, porque esto sí es una diferencia con la Unión Europea, con otros grupos de extrema derecha que mantienen una relación más ambivalente con la cuestión LGTBI, alguno incluso de sus dirigentes pertenecía a este colectivo, ¿no? Como en el AfD alemán, tiene que ver porque, claro, la ultraderecha europea utiliza, digamos, de una forma mezquina los derechos LGTBI para luchar contra los inmigrantes. Sin embargo, aquí hay un elemento que también pesa, que es el integrismo católico que está también presente en la ultraderecha, que les impide hablar abiertamente o utilizar incluso esta pugna de derechos, ¿no? Al final creo que cuando Almeida el otro día intenta tapar y decir que es injusto, tiene el problema de que es que él tiene como aliados a este tipo de partidos. Y claro, es muy difícil aceptar para un partido que se ha definido siempre como liberal y demócrata y defensor de los derechos de todos, que estás gobernando con unos individuos que al final, por su tipo de discurso, están trayendo de vuelta el concepto de malos españoles. Carmen. A ver, a mí lo primero decir que este tipo de ataques me parecen perseguibles de oficio y espero y confío en que el ministro del Interior se va a tomar todo el interés en esclarecer estos hechos. Esto no es un tema menor, porque antes de dar este salto, que a mi juicio se está haciendo de manera demasiado vertiginosa, el salto político, y ahora voy a ello, me parece que la principal obligación de un gobierno es detener a los agresores y llevarlos a la cárcel. Y eso me gustaría verlo porque ha habido otras ocasiones en las que no se ha cumplido ese pequeño detalle que es el fundamental en un Estado de Derecho. El Ministerio del Interior y la Policía tiene que hacer su papel, no adoctrinarnos, sino detener a los malhechores y además aplicarles y llevarles ante la ley con unos delitos que son muy graves y que no es solo el delito de odio. El delito de odio agrava un delito de lesiones que ya de por sí, tal como lo describe el Código Penal, es pena de manera muy grave estas conductas. Me parece muy perseguible y me parece muy preocupante, mucho. Dicho todo esto, me parece que lo que está haciendo el Gobierno es llevar un discurso político interesado, dando un salto no justificado en un discurso concreto, acusando no a la ultraderecha, como dices tú, Aimar, sino a Vox directamente, de este ataque homófobo. A mí me gustaría, aunque os parezca reiterativo, a mí me gustaría leer el tuit de Abascal, porque a mí me ha llamado la atención. Dice: me llena de rabia la brutal agresión homófoba que ayer sufrió un joven en el portal de su casa en Madrid. Todo mi cariño para la víctima de tan repugnante ataque y mi asco para los agresores. Que todo el peso de la ley caiga sobre ellos y se pudran en la cárcel. Carmen, y un momento, no creo, un segundo, si luego voy a eso. De un guerrero contra un fantasma que apareció con la bandera LGTB. No voy a defender a Vox sí, porque te lo voy a criticar en cuanto pase las declaraciones de Abascal. Por ejemplo, te voy a decir que no estoy en absoluto de acuerdo y les rechazo flagrantemente las declaraciones de Ortega Smith haciendo una comparativa directa entre este asunto y el asunto de los inmigrantes ilegales. Y puedo decirte que no estoy en absoluto de acuerdo con la política de igualdad de Vox. Sin embargo, creo que no se le puede acusar de ningún delito a un grupo político sin bases concretas. Y hemos escuchado aquí a este ministro decir que son declaraciones que rondan lo legal, pero que no llegan a cruzar esa línea. Pero, un momento, déjame terminar, y tú, es que has estado hablando un buen rato. Sí. Enseguida termino. No he oído, ni en Irene Montero, ni en el ministro del Interior, ni en nadie del Gobierno, ni en la portavoz hoy, nada que haya hecho Vox que tenga relación directa con este
con este ataque brutal y rechazable. Sin embargo, el otro día no escuché ninguna reacción del gobierno cuando una youtuber entrevistada por el señor Rufián, que es nada menos que un diputado y portavoz de RC, instaba a matar a gente de Vox. Y tampoco les he oído citar el delito de odio al gobierno contra sus socios parlamentarios que están recibiendo, en Bildu están recibiendo en las plazas de los pueblos a los asesinos de ETA, los están recibiendo oficialmente, y tampoco han condenado con esta manera tan clara como ha hecho Abascal todas las agresiones, como la que el otro día fue objeto un chico del PP en Vitoria. Sí. Palomera. Rechazó, pero no condenó. Bueno, yo es que creo que haríamos mal en que esto fuese un debate en justificar a Vox o en culpar al gobierno. Yo no voy a entrar en eso. Creo que el ministro ha sido extremadamente prudente en cuanto al desarrollo de la investigación y a las pesquisas, pero también ha sido muy claro en la constatación de que hay datos del último año que son altamente preocupantes. Es decir, un incremento del 9,3% en los delitos del odio en lo que va de año es un porcentaje como para que hagamos una reflexión. Y es un porcentaje y un incremento en este tipo de delitos. En concreto, en la Comunidad de Madrid me parece que ha habido 130 agresiones en lo que va de 2021, agresiones homófobas. Creo que nos debe llevar a la reflexión más allá de si el gobierno dice o Vox deja de decir. Estos datos coinciden en los últimos años, sin ninguna duda, con un discurso muy sutil, pero con mucha penetración en una parte de la sociedad de la ultraderecha española, y esto es innegable, Carmen. La derecha se escandaliza, o la derecha de Vox se escandaliza cuando en alguna ocasión han sido señalados como responsables, si quieres parciales, ¿no?, del discurso de odio contra las personas LGTBI, pero lo cierto es que ellos defienden que las parejas homosexuales sean penalizadas en las adopciones, defienden que hay que derogar la ley del matrimonio gay, defienden que hay un lobby homosexual en España que está imponiendo su ideología y sus demandas al conjunto del país. Pero eso que tiene que ver con la homofobia, tiene que ver con una política con la que podemos estar absolutamente en desacuerdo. Yo creo que pero los discursos, por muy sutiles que sean, tienen una penetración en una parte de su electorado que tienen como consecuencia determinadas actuaciones sociales. Y esto, desde mi punto de vista, es innegable. El propio ministro ha subrayado que esta es una sociedad tremendamente abierta, una de las más avanzadas de Europa en el reconocimiento de derechos sociales y derechos cívicos, y sin embargo es una de las sociedades que está en los últimos tiempos retrocediendo en la convivencia o en cómo explicar a nuestros hijos que el diferente no tiene que ser penalizado, que es exactamente ni penalizado ni señalado, que es exactamente lo que hace de forma continuada desde la tribuna del Parlamento y delante de cada micrófono que se le ponga la formación política de Santiago Abascal. El tuit que has leído de Santiago Abascal está muy bien en el día de hoy o en el día de ayer, que no sé de cuándo es, pero el goteo constante de declaraciones de los dirigentes políticos de Vox tiene consecuencias. Y esto hay que reconocerlo. Un apunte. El tuit que ha leído Carmen es de hoy. Es de 4 horas después de que Ortega Smith dijera lo que ha dicho en televisión española, y cuando ya había empezado a dar unas enormes vueltas lo que había dicho Ortega Smith. Y tiene una segunda parte, Carmen, que esta no la has leído. Dice: por desgracia, el consenso progre y sus lacayos mediáticos silencian muchos de estos casos para no hablar del origen de los agresores, y así los españoles no se enteran de la mayoría de estos terribles sucesos. Y él también vuelve a hacer esta vinculación que ha rechazado de Ortega Smith. Y yo no sé si está diciendo Santiago Abascal que estamos ocultando el origen de los agresores. Sinceramente, yo no conozco el origen de los agresores. Creo que ahora mismo su obsesión sobre el asunto de la inmigración ilegal, etcétera, etcétera. Pero, y por supuesto, vamos a estar en desacuerdo con todas las matizaciones, pero su condena es irrefutable. Sí, pero en la campaña electoral anterior eso es importante. Cuando Vox en sus redes sociales utiliza una imagen de un tipo con una espada que va a cargar contra el enemigo, y el enemigo aparece en diferentes banderas, medios de comunicación, aparece evidentemente entre ellas la bandera LGTB. Debajo, no solamente del tipo con la espada pone Vox, sino que aparece una bandera española. Ese es el concepto al que me refería. Españoles aquí somos todos, independientemente de cualquiera de nuestras especificidades. Y eso es importante señalarlo
porque no solamente la nacionalidad, pero la ciudadanía nos da una serie de derechos. Eso es una cuestión además eminentemente liberal. Cuando una opción política se arroga únicamente que la nacionalidad y los derechos son parte de su ideología, que carga además contra una serie de enemigos, estamos teniendo un problema, porque eso es una estrategia política de confrontación, no es libertad de expresión, es libertad de agresión, es señalar a grupos determinados como el enemigo. A ver, yo voy un segundo, Carmen, si me permites, bueno, mira, dame un segundo, porque vamos a abrir. Y Daniel Bernabé y Carmen Ramírez de Ganuza y Esther Palomera, a la que le he quitado la palabra, Esther, cuando estabas a punto de decir, y hablando de lecturas de tweets. No, que decía que efectivamente, hablando de tweets, que he recuperado uno que fue muy polémico y que tenía dudas de cuándo había sido, pero fue el año pasado, hace unos meses, de Iván Espinosa de las Monteros, como muestra de que hay un goteo constante de declaraciones del partido Vox contra los derechos de las personas del colectivo LGTBI. En aquel tuit decía: estamos de acuerdo, la no discriminación está protegida por la Constitución. El problema es que en España hemos pasado de un extremo a otro, de pegar palizas a los homosexuales, a que ahora esos colectivos impongan su ley. Si eso no es señalar, yo no sé lo que significa el verbo. Entonces, Carmen. A ver, desde luego el tuit no tiene un pase, o sea, no te digo, en absoluto lo voy a justificar, y además aprovecho para decir que yo no estoy justificando a Vox, que antes has dicho que no se trataba de justificar a Vox, y yo creo que no lo estoy justificando. Lo que sí estoy criticando es ese salto en el vacío que en mi opinión se está dando, porque cualquier un discurso, penalmente, un discurso de odio, para que sea discurso de odio, tiene que tener relación directa con los hechos, y yo no creo que un tuit de Ortega Smith de no sé qué año tenga directa relación con el ataque que sufrió este domingo este chico. Carmen, es que nadie está responsabilizando a Vox de un delito, hombre, delito de odio. Desde el mismo gobierno, estamos diciendo, esta misma mañana se está diciendo que es el discurso del odio, como lo que no. Se está diciendo. Hay una directora general del Ministerio de Igualdad que ha sido la primera que ha tirado la primera piedra. Lo que se ha dicho es que los discursos no son inocuos, Carmen. Hombre, pero que nadie nunca lo son. Para empezar el gobierno está diciendo que todavía no tienen el resultado de la investigación. Es decir, la investigación va avanzando, pero no tienen pruebas. Es verdad que a priori parece que es un delito de odio y otro de lesiones, y una agresión brutal por la condición de homosexual del agredido, aunque no se descarta que haya otras motivaciones. Por lo tanto, nadie está responsabilizando, faltaría más, a Vox, ni del delito de este delito de odio, sino más bien de que los discursos tienen consecuencias, y que de las actuaciones políticas y las posiciones políticas que los ciudadanos ven un día y otro desde el Parlamento, y tú y yo nos hemos tragado unas cuantas sesiones en el Congreso de los Diputados, tienen siempre consecuencias. Que sí, pero que si vamos a aplicar esa política, vamos a aplicarla de una manera correcta y equilibrada. Y si hay expresiones en los medios de comunicación en los que están colaborando diputados y dirigentes de partidos políticos, socios de este gobierno, y se meten en jardines como el que he mencionado antes, que no digo que él quisiera hacer eso, pero por supuesto la risita de Rufián que acompañó a las declaraciones de esta youtuber, a mí me parecieron escandalosas. A ver, no conozco el caso, pero pero te lo estoy contando yo, igual que tú me has contado el tuit, yo te cuento. Déjame ubicar a los oyentes. Déjame que el director del programa ubique a los oyentes. Esa youtuber es una youtuber, se llama Esti Quesada, y la entrevistó Gabriel Rufián en su canal de YouTube, y hay un momento de la entrevista en el que Rufián le dice: ¿y qué hacemos con Vox? Y ella dice: matar. Esta youtuber, quiero decir, se le conoce precisamente por ser muy bestia en su forma de hablar. También a Ortega Smith se le conoce por ser muy bestia. De todas formas, no sería la única que haya pasado por la Audiencia Nacional. Es que llevamos una década de gente pasando por la audiencia por tweets. Yo estoy muy de acuerdo en la persecución de los delitos de odio. Lo único que estoy criticando, pero muy de acuerdo, y estoy de acuerdo con Esther en que es muy preocupante el aumento de casi un 10% de los delitos de odio. Pero que tienen castigo, quiero decir, que es que cada vez que alguien ha hecho un chiste de Carlos Blanco ha acabado en la audiencia. Venga, dejadme que me vaya a la Audiencia Nacional, precisamente. Miguel Ángel Campos, buenas noches. Hola, buenas noches, Aimar. Miguel Ángel, tú has avanzado esta tarde el escrito de la Fiscalía durísimo contra el juez que ha instruido el caso Kitchen. La Fiscalía le reprocha al juez García Castellón que no quiera llegar al PP, que se quede solo en la capa policial, no en la política. Dicen los fiscales: parece que este paso no se quiera dar, como si se hubiese establecido un cordón o una inaceptable línea roja
que no se quiera pasar. Sí, 92 páginas de escrito y prácticamente todas y cada una de ellas, Aimar, contienen duros argumentos y epítetos contra el juez García Castellón. Inconcebible, comportamiento freudiano, procesalmente incomprensible, instrucción clausurada precipitadamente, de forma sorpresiva, extemporánea y en falso. En su escrito anticorrupción prácticamente acusa al juez de prevaricar al afirmar que con el cierre de la causa pretende artificialmente delimitar el procedimiento al ámbito del Ministerio del Interior y dejar fuera la corrupción política del PP y de sus principales dirigentes, entre ellos Mariano Rajoy, cuya posible responsabilidad hay que dilucidar, dicen los fiscales. En este sentido, el Ministerio Público relata los múltiples indicios contra el expresidente y critica que no se haya investigado si el teléfono con el que se mensajeaba Villarejo le pertenecía. El Ministerio Público reprocha al juez su voluntad de terminar a toda costa la instrucción sin tener en cuenta las necesidades de la misma y critica que García Castellón no quiera llegar hasta la dirección del PP. Dicen los fiscales que parece que este paso no se quiera dar. Hay una rotunda negativa a seguir investigando en esa dirección, como si se hubiera establecido un cordón o inaceptable línea roja que no se pudiera traspasar en la investigación, literal. Insiste la Fiscalía, Miguel Ángel, en que hay que volver a imputar a Cospedal y a su marido por los indicios que existen contra ellos. Recordemos que cuando el juez cerró la instrucción, decidió desimputar a Cospedal y a su marido López del Hierro, dice la Fiscalía, hay que volver a imputarlos. Los fiscales dicen que la participación de Cospedal y su marido en la causa no es una mera hipótesis. Dicen que es procesalmente incomprensible el argumento del juez de que llamó a Cospedal como imputada no porque presumiera su participación en los hechos, sino para que respondiera a cuestiones citadas. Afirma la Fiscalía que existen indicios contra ambos y la declaración como imputada de la exsecretaria general del PP no ha desvirtuado las acusaciones iniciales. Recalcan que su comparecencia no resultó creíble, es decir, que mintió, y que fue abiertamente contradictoria con la de su jefe de gabinete, Juan José Ortiz, quien reveló que Cospedal se reunió más veces de las que confesó con Villarejo en la sede del PP y que esos cónclaves se producían a petición de la dirigente política para obtener información de las responsabilidades que para el PP pudieran presentar las declaraciones de Bárcenas y sobre todo datos sobre los documentos que pudiera tener el extesorero sobre el Partido Popular. Cuando el juez cerró la instrucción y mandó a juicio solo a la parte policial, digamos, de toda esta supuesta trama. Tú nos contaste, Miguel Ángel, a finales de julio, que las partes, la Fiscalía, las acusaciones, incluso las defensas, estaban que fumaban en pipa porque el juez se había negado a llevar a cabo algunas de las pruebas, de las diligencias que le planteaban las partes. Por ejemplo, el juez se había negado a investigar cosas tan básicas como cuánto dinero se había gastado de los fondos reservados en esta operación parapolicial, o el juez se había negado a ahondar en la línea de investigación de si el CNI estaba en el ajo o no. Y hoy, por ejemplo, la Fiscalía dice que hay que investigar otra parte que es muy importante de esta causa, y es qué policías visitaron de extranjis en la cárcel al falso cura que secuestró a la familia de Bárcenas y quién le estuvo metiendo durante mucho tiempo cada mes 200 euros en la cuenta de la cárcel de ese falso cura. Y además Enrique Olivares es el falso cura. Revelan una novedad, no se conocía hasta la fecha, hasta que hemos leído este escrito. Revelan que el último abogado de Olivares, del falso cura, es hermano de Javier Ruiz Cubero, detenido e investigado en la causa porque fue compañero de cárcel de Villarejo y vendía sus documentos, muchos de ellos oficiales y secretos, cuando salía de permiso en prisión. Una casualidad que debe investigarse a juicio del Ministerio Público, como también, como decías, quién depositaba regularmente 200 euros cada mes en la cuenta penitenciaria de peculio de Olivares cuando pertenece a una familia sin recursos, o quiénes fueron los funcionarios policiales que le visitaban cuando estaba internado en los centros de Valdemoro y Extremera, y por qué y para qué. O sea que con este dato que nos aportas, Campos, la tesis de que ese falso cura que entró en la casa de los Bárcenas a punta pistola y lo secuestró y tal, es que la tesis de que ese señor era un loquito, que es lo que se planteó en un primer momento, cuando sabemos que es hermano ahora de un tipo que estaba en la cárcel con Villarejo, es que esa tesis ya cae. Bueno, son indicios que lo que quiere la Fiscalía simplemente es que se investiguen. El juez ha cercenado esta posibilidad, ha dicho que no cabe ya esa investigación. La Fiscalía por lo menos pide que se vuelva se cite a esos policías, se citen a los compañeros de cárcel de Enrique Olivares, que se tome declaraciones y se vea si efectivamente Enrique Olivares, como aseguró en un principio el forense, está en condición o no
a declarar y saber quiénes eran esos policías, para qué le visitaban, quién le depositaba ese dinero en la cuenta de peculio de Enrique Olivares, y despejar esa casualidad. ¿Por qué el último abogado que ha tenido Enrique Olivares, su hermano era el compañero de Villarejo que vendía sus secretos oficiales a determinados medios de comunicación cuando salía de permiso en la cárcel? Si eso es una mera casualidad que no se cree desde luego el Ministerio Público. Campos, en tus muchos años cubriendo la información de tribunales, ¿es habitual que la Fiscalía diga en un escrito cosas tan duras sobre un juez como que parece que ha creado el juez un cordón o una línea que no quiere pasar para no investigar al Partido Popular? Aimar, llevo 9 años en la Audiencia Nacional. Por nuestro trabajo no solo he leído escritos de la Fiscalía de este órgano jurisdiccional, sino de muchos otros, tanto en el Supremo como en distintos tribunales ordinarios, y jamás había visto un enfrentamiento similar. Cada página, prácticamente cada párrafo, contiene acusaciones más o menos veladas a la acción instructora del magistrado. Como te decía, prácticamente acusa al juez de prevaricar, que es lo más grave que se le puede atribuir a un juez: dictar una resolución injusta a sabiendas, cuando le reprocha que con la clausura pretende artificialmente delimitar la investigación a la cúpula de Interior y excluir a Rajoy y al resto de dirigentes del PP a pesar de los indicios. Las relaciones entre jueces, instructores y fiscales normalmente en la Audiencia Nacional suelen conducirse con cortesía, que aquí ha saltado por los aires. Se han roto los puentes y puede haber consecuencias. En principio no se descarta una queja del magistrado contra el escrito de la Fiscalía. Miguel Ángel Campos, gracias, compañero. Buenas noches. A ti, muy buenas noches. Bernabé. Yo recuerdo la Tangentópoli cada vez que veo este tipo de casos. Se decía que la Tangentópoli no era una ciudad en concreto, sino que podría ser la capital de un país que tuviera un sobre de sobornos en su escudo. Y eso ocurrió en Italia a principios de los 90, recuerda mucho a lo que ocurrió en España la pasada década, de las cuales las consecuencias siguen llegando hasta hoy. Ahora hay que recordar también que la Tangentópoli, es decir, la operación Manos Limpias que se llevó a cabo para desentramar todas las tramas corruptas en la Italia de principios de los 90, se llevó por medio del sistema de partidos en Italia. Y esto es precisamente lo que nos tiene que llamar la atención en este caso. Es que estamos hablando de que si la investigación no se está llevando a cabo como es debido, según el escrito de la Fiscalía, tenemos que asumir que hay un miedo atroz a que si llegamos hasta las últimas consecuencias de un caso que tenemos que recordar, que aparentemente es que la cúpula de Interior, quizás el presidente del gobierno, dieron permiso, montaron una operación parapolicial para tapar a su vez un caso de corrupción. Uno de los más grandes que ha habido en España en cuanto a financiación ilegal de un partido, comisiones, mediante obras públicas y todo lo que sabemos en fin, todo este tremendo caso que vimos en la década pasada. Si eso llega a ocurrir, al final estamos asistiendo precisamente a que el Partido Popular se tambalee como uno de los pilares del sistema de partidos en España. Carmen. A ver, primero, el caso Kitchen es uno de los más graves, de los más que rodean al Partido Popular. En mi opinión, es más grave en términos políticos que incluso la Gürtel. Ya sé que la Gürtel tiene una componente económica importante desde el punto de vista de corrupción, pero a mí la Kitchen me parece que merece una investigación muy profunda. Es muy grave. Lo que se investiga es muy grave porque conculca el Estado de Derecho de una manera tremenda. Dicho esto, yo creo que la Fiscalía se ha pasado como 4, 5, 7 pueblos, por empezar a hablar. Creo que no se le puede reprochar a García Castellón por toda su trayectoria ningún instinto prevaricador. Creo que más bien ha querido ser pragmático y lo de que haya apuntado a Interior y no al partido tiene que ver sencillamente con que González, se llamaba González, ¿no? El secretario de Estado, el número 2. Francisco Martínez. Francisco Martínez apuntó a que esta operación se había decidido en Consejo de Ministros, en Gobierno. Nunca dijo que se hubiera decidido en el partido. ¿Y qué pasa? Que las únicas pruebas de verdad, indicios de verdad que manejaba el juez eran los mensajes de Fernández Díaz con este señor. Entonces, toda la línea que se ha podido ir concretando es la línea gubernamental, la del partido. Yo recuerdo que a Cospedal, por lo menos, le estuvieron interrogando un día entero. Y el fiscal y el juez y todo el mundo,
y no le sacaron nada. Comprendo que no la crean, sí, yo eso lo puedo entender, pero es que un juicio no se va con yo no me creo a esta señora. No, es que tienes que llevar indicios. No puedes sentar a alguien en el banquillo sin tener una base. Entonces, el funcionamiento del Estado de Derecho es así. Entonces, que la Sala de lo Penal atienda a la petición de la Fiscalía, pues estupendo, pues muy bien, que se siga investigando. Que no, pues es que será que a lo mejor el juez ha hecho las cosas bien. Yo lo que creo es que no se puede plantear esta discrepancia en los términos no procesales en los que se está planteando. Eso es un desdoro de la Fiscalía. Palomera. Bueno, yo no sé si un juez tiene que ser o no ser pragmático, Carmen. Yo creo que lo que tiene que hacer es impartir justicia. Profesional. Bien, pero no ser pragmático. Pragmático significa ser profesional. Si la decisión, no creo que tenga el mismo significado. Pero si la decisión se tomó en el Consejo de Ministros, los consejos de ministros están presididos, ¿no? Sí, claro, pero lo que es que contra Rajoy lo único que tenía era que Villarejo había dicho que tenía su teléfono. Lo que dice la Fiscalía es que artificialmente se quiere delimitar el procedimiento en el Ministerio del Interior. En el Ministerio del Interior. El Ministerio del Interior, yo tengo dudas y tú conoces mucho mejor que yo. Primero, el principio de jerarquía en el organigrama del gobierno. Hay un presidente del gobierno y un ministro del Interior. A estas alturas yo creo que es poco creíble que el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, tomase esta decisión sin la anuencia, el consentimiento o el respaldo del presidente del gobierno. Esto en primer lugar, desde el punto de vista político. Y desde el punto de vista personal, tú conoces mucho mejor que yo la relación existente entre Jorge Fernández Díaz y Mariano Rajoy, lo cual es altamente improbable que Fernández Díaz, a pesar de que le protege un santo, Marcelo, que lo ha contado 1000 veces, tomase esta decisión sin consultar con el presidente del gobierno en aquel entonces Mariano Rajoy. Dicho esto, a mí como a ti me parece que la Kitchen, es decir, la creación de una policía política que se financió con fondos reservados para robar, para destruir pruebas, que manejaba a Luis Bárcenas contra el Partido Popular y contra muchos de sus dirigentes en la causa abierta por la financiación ilegal, me parece lo más grave que ha ocurrido en la democracia española en los últimos 40 años desde el punto de vista institucional, salvando el comportamiento del emérito. Dicho esto, creo que hay dos derivadas. Una, la política. Y es verdad que yo creo que a estas alturas el Partido Popular considera que este asunto está amortizado desde el punto de vista político y que pagó por ello la más alta responsabilidad que puede pagar un partido, que es salir del gobierno. Esto es verdad. Y además la actual dirección del Partido Popular poco tiene que ver con aquellos comportamientos, más allá de que efectivamente fue María Dolores de Cospedal quien aupó con su apoyo explícito a Pablo Casado a la presidencia del Partido Popular en el último congreso. Y desde el punto de vista judicial, que es la segunda derivada, yo a estas alturas tengo muy poca fe. Desgraciadamente lo digo y con mucha tristeza, porque creo que en el ámbito judicial en este momento se están librando las mismas luchas partidistas que vemos a diario en el Parlamento o en las ruedas de prensa de los partidos políticos. ¿Pero de verdad creéis que García Castellón quiere beneficiar al PP? ¿De verdad lo creéis? De verdad creo que en el ámbito judicial se están librando luchas absolutamente partidistas y con intereses de siglas políticas. Y empezamos a cerrar este martes 7 de septiembre, Mariana Fernández. Y a cerrar por hoy al menos el debate que se ha generado en nuestro país a raíz de la escalada de ataques a personas LGTBI. A cerrarlo con la respuesta del ministro Fernando Grande Marlaska aquí, en Hora 25, a lo que Ortega Smith de Vox decía esta mañana en Televisión Española. Nosotros condenamos todo tipo de violencia, toda la violencia. La violencia tiene una causa directa en estos momentos en España con la entrada masiva de inmigración ilegal. Pues que la xenofobia es la primera causa de delito de odio y que no me gustan quien van a apagar fuegos echando gasolina. No hay detenidos de momento por el ataque denunciado por un joven gay de 20 años. Recordemos al que 8 encapuchados le bajaron los pantalones y le marcaron a cortes la palabra maricón en la piel. Marlaska no ha dado detalles de la investigación, que ya está judicializada, pero sí ha confirmado que estos ataques son cada vez más y cada vez más violentos. Día intenso en estos micrófonos. También ha estado
escuchado en Hora 25 la alcaldesa Ada Colau, que ha defendido eliminar definitivamente el puente aéreo Madrid-Barcelona. Nosotros claro que queremos ser una ciudad bien conectada, pero bien conectada, por ejemplo, en el siglo XXI, yo creo que quiere decir eliminar los vuelos de trayectos cortos y sustituirlo por tren, que genera muchísimas menos emisiones, ¿no? Y además es cómodo. El puente aéreo habría que eliminarlo y no tiene ningún sentido que la gente vaya a Valencia con avión porque no está bien conectado el tren y no funciona. Eso es industria y eso es generar puestos de trabajo de calidad. Y de mañana, cita judicial importante. Empieza en Francia el juicio por los atentados de noviembre de 2015, los atentados de Bataclan, en los que murieron 131 personas. Y mañana nos trae también una de esas citas que son deporte pero son política, porque la selección española va a jugar mañana en Kosovo, país al que España no reconoce. Esto es un lío. Carreño, buenas noches. Hola, Aimar, ¿qué tal? Pues sí, es un partido de fútbol, pero es algo más. Luego vamos a tener a Ramón Lobo en el larguero y a Rafa Panadero, el jefe de Internacional, aquí en la cadena SER, para que nos cuenten un poco la situación geopolítica de este partido. España no quería, como el gobierno de España, no quería que incluso España, la selección, hubiese ido a jugar a Kosovo. Sin embargo, entre federaciones no hay ningún problema. La FIFA reconoce a Kosovo por una norma de hace unos años en los que cualquier país que se declaraba de manera unilateral independiente era admitido y no había ningún problema. Eso cambió con el paso de los años y ya la FIFA dice que si Naciones Unidas no lo reconoce, no puede jugar competiciones FIFA. Kosovo sí las juega, pero hay 5 países en Europa, entre ellos España, que no reconoce a Kosovo. ¿Qué va a ser mañana? Un partido muy importante en lo futbolístico porque nos jugamos a estar en el Mundial y no podemos fallar, pero seguro que va a ser algo más en la grada que fútbol y veremos a ver qué vemos en la grada de ese estadio de Pristina. Decía Luis Enrique hoy que es un partido complicadísimo. ¿Lo ves así? No, no lo veo así, ni mucho menos. Ganamos fácil a Kosovo y yo creo que España debe... Te lo apunto, escucha. No, claro, a ver, en el fútbol, ¿sabes lo bueno del fútbol, Aimar? Que 2 y 2 nunca son 4. Vale. Si no, estaría todo inventado. Pero vamos, si España mañana pierde con Kosovo. Pero vamos a ver lo que pasa en lo futbolístico y lo que pasa en lo extrafutbolístico lo analizamos también en el larguero. En el larguero, a partir de media. Hasta ahora, Manu. Chao, Aimar. Y la ropa para mañana, Jordi Carbó. Cambiase la de hoy, que seguro que hemos sudado mucho. Perdón por el comentario. La verdad es que se mantendrá ese ambiente veraniego que nos invitará a ir todavía pues en esa ropa más propia justamente del verano, con un matiz, y es que de nuevo en Galicia se va a repetir una situación muy parecida a las últimas 24 horas. En breve, a lo largo de la madrugada, la lluvia se va a reactivar en las Rías Baixas y mañana a partir de mediodía y durante la tarde tormentas en el interior que de nuevo podrían afectar a la zona del incendio, y esta situación parece que va a aguantar todavía unos cuantos días más. Carbó, gracias, hasta mañana. Adiós, buenas noches. La COE le ha dicho definitivamente esta tarde al gobierno que no va a participar de ningún acuerdo para subir el salario mínimo interprofesional este año, ni un euro. Los empresarios ya estaban en esa tesis, llevaban días los distintos portavoces a medio nivel, digamos, diciendo que no querían subida este año, ningún tipo de subida, pero hoy, esta tarde, la patronal ya le ha comunicado al más alto nivel al Ministerio de Trabajo que ellos se descuelgan, que no van a aceptar nada, insisto, ni un euro de subida. Es una ruptura de la negociación en la práctica, porque si tú ya dices que no vas a aceptar ni un euro de subida, pues poco hay que negociar. Pero en cualquier caso, el gobierno había dicho ya que la subida la va a hacer con o sin acuerdo este mes de septiembre. Javier Ruiz, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Aimar. Y ese cono sin acuerdo con la patronal, pero ahora el objetivo del gobierno es buscar el acuerdo con los sindicatos. Claro, el gobierno dice va a haber acuerdo a 2, si no a 3, pero va a haber acuerdo. Acuerdo es solo con los sindicatos ahora, porque los empresarios se descuelgan. Hoy ha habido llamadas telefónicas, ronda con todos ellos efectivamente al más alto nivel, y las va a seguir habiendo. Pero las dos partes asumen, tanto Trabajo como la COE, que esas llamadas ya van a ser mera cortesía, que no va a haber acuerdo. La COE dice no va a haber acuerdo ahora. Si esto se planteara en enero, en febrero, podríamos discutirlo, pero ahora las bases, los mandos de la COE no entenderían que la COE firmara una subida del salario mínimo. Y el Ministerio de Trabajo dice es ahora o ahora, porque la subida va a ser ahora desde el 1 de septiembre y después, en enero, en febrero, podemos hablar de más, pero es ahora o ahora. Así que, Aimar, efectivamente, en lo que estamos ya es a corto plazo en una derrota para la COE, porque a corto plazo lo va a ser. La COE podía optar por que en la horquilla del gobierno, de 12 a 19, nos quedáramos en 12. Sin la COE nos vamos a ir a 19 o a más, porque recordemos que si se quiere el acuerdo de los sindicatos están pidiendo 25 euros de subida del salario mínimo. Y ahora los sindicatos están fortalecidísimos porque el gobierno necesita la foto de un acuerdo con alguien. Con alguien, efectivamente. Claro. Así que vamos
a corto plazo a 19 o a más de 19. Pero es que a largo plazo la cosa es todavía peor. A corto plazo vamos a esta subida de 19. A largo plazo se estaba intentando cerrar una senda de 2021 y subidas de salario mínimo de 2022 y 2023 sin acuerdo. Ojo con el riesgo que corremos. Nos metemos en 2023 todavía con el salario mínimo sin negociar. Recordemos a la audiencia que 2023 es el año de las elecciones, es año electoral. Así que lo del salario a 1.049 euros, ya empezamos a oír voces de o a 1.200 o más. Esta puede ser una baza electoral, este puede ser materia electoral en un año electoral. Así que este no firmar el acuerdo y este dejar todo esto abierto puede ser peligroso a corto, pero a largo puede ser letal. Javier Ruiz, jefe de Economía de la SER, gracias. A descansar, Ruiz. Un abrazo hasta ahora, Aimar. ¿Cómo se explica, Carmen, esta posición de la patronal, cerrarse en banda ante una subida mínima, simbólica? Estamos hablando de menos de €1 al día, de céntimos de euro al día, y la patronal dice es que no negocio ni €1, cero, este año cero. Pues yo sobre el fondo de la decisión, el fondo lo entiendo, lo que me parece un error absoluto es la estrategia. Comprendo que para la empresa ahora una subida del salario mínimo, aunque sea mínimo, supone un problema porque, en fin, todavía los datos son muy tímidos, me refiero a la recuperación después de la pandemia, y creo que en enero no habría habido ningún problema. Comprendo perfectamente que los empresarios estén preocupados con el aumento del salario mínimo y bueno, se dice que total es muy poco, pero es verdad que para el paro juvenil eso puede ser incluso letal y puede ser muy malo también para las economías domésticas en lo que se refiere a la economía, al servicio doméstico. Quiero decir que sí, que para el paro es regular y para el servicio doméstico mal. Pero, ¿qué he dicho antes? Pues que yo creo que los empresarios se han equivocado, porque aunque es verdad que el Gobierno no lo ha planteado como una negociación, en ningún caso, ha dicho que esto eran lentejas y que lo iba a hacer sí o sí, así, lo ha planteado así desde el principio, no como una negociación. Creo que los empresarios deberían tener la corresponsabilidad de haber sido beneficiados por el Gobierno con unos ERTEs que les han venido de maravilla en los momentos más crudos y sobre todo por lo mismo que decía el redactor de la SER, y es que claro, que es que al final si tú negocias, aunque sea un poco, podrás contener esa subida. Será mucho mejor para ti que contengas la subida en unos términos un poco más soportables de lo que parece que quiere el Gobierno proyectar. Palomera. Bueno, dos cuestiones. Yo creo que en enero no estaba tan claro que la recuperación o la senda de recuperación económica estuviera tan encaminada como está ahora en el mes de septiembre. Y en segundo lugar, no es que el Gobierno esto lo haya planteado como que fueran lentejas, Carmen, es que es un compromiso de la coalición de Gobierno. Es verdad que el Gobierno ha tenido a bien sentarse a negociar con sindicatos y con empresarios, pero es un compromiso de Gobierno y como tal debe ser cumplido, y si no, ahí estamos los periodistas para recordar los cumplimientos y los incumplimientos, y por lo tanto el compromiso es, cuando acabe la legislatura, conseguir que el salario mínimo interprofesional llegue a ser el 60% del salario medio en España, y esto se va a cumplir. Dicho esto, la decisión efectivamente está tomada. El no acuerdo con la patronal o con los sindicatos no pone en peligro la decisión del Gobierno. Yo dudo mucho que esto ponga o perjudique al empleo juvenil, y dudo mucho que perjudique al empleo doméstico. Si no me fallan los números, creo que el salario mínimo afecta en torno a 1,5 millones de trabajadores que cobraban o que cobran 950 euros repartidos en 14 pagas. ¿Y quiénes son estos trabajadores? Bueno, hay infinidad de estudios que dicen a quién afecta el salario mínimo interprofesional, además de a todos aquellos trabajadores que están exentos o que no están afectados por los convenios colectivos, y los más expuestos son las mujeres y las trabajadoras del sector servicios, no solamente del servicio doméstico. Por lo tanto, yo no creo que 19 o 15 euros sea un desembolso ni siquiera en coste social para los empresarios. Más bien creo que la patronal no está dispuesta a darle al Gobierno la baza de un nuevo acuerdo social.
Esta es la única cuestión, y más con la polémica que hubo antes del verano respecto al pronunciamiento público en favor o la comprensión que manifestó el presidente de la patronal con la decisión del gobierno sobre los indultos a los presos del Procés. Esto le puso en el disparadero de la derecha española y de parte de la ejecutiva de la propia COE, y por lo tanto ha tomado la decisión política de no dar una nueva baza con un nuevo acuerdo al gobierno de España, lo cual va en prejuicio de los trabajadores españoles, sobre todo de los más vulnerables, que son los que no están protegidos por los convenios colectivos. Bernabé. Yo es que creo que hay mucha trascienda política detrás de esto, mucho más que económica. Para empezar, creo que en enero del año pasado no subió el salario mínimo por una pugna interna en el gobierno, una pugna muy clara entre Calviño y Yolanda Díaz. Pero creo también que en este momento la COE se ha retirado de estas negociaciones por presiones del entorno político, que bueno, vieron hace poco con especial inquietud la posición que tenían respecto a Cataluña, por ejemplo, ¿no? La COE está presionada. Por otro lado, los sindicatos ya han calificado esta subida como pírrica. Y Unai Sordo, por ejemplo, en comisión de secretario general de Comisiones Obreras, decía que sobre todo lo que hay que llegar es a 1.000 euros de salario mínimo en el 2022, en enero. Pero por una cuestión, es que llevamos meses hablando de las subidas de la luz, unas subidas de la luz que son como un cohete, y parece que tenemos que asumir que la gente va a poder pagar estas cantidades con total normalidad, y resulta que cuando estamos hablando de subidas de 10 euros, nos ponemos a analizar todo con una precisión que a mí pues me llama la atención. Yo creo que es que hay un factor político por detrás que inquieta a mucha gente, que es, ¿y si funciona? ¿Qué es lo que ocurre? Porque durante años, cuando esto no se llevaba a cabo, se nos decía que la subida del salario mínimo iba a desencadenar un apocalipsis económico, iba a subir el paro y esto iba a ser un desastre, ¿no? Durante años se nos dijo esto. Y resulta que llevamos varios años con subidas muy notables del salario mínimo y los datos de empleo son buenos. Con lo cual, creo que detrás hay un temor por parte de las clases propietarias a que se empiece a percibir por parte de la población que un modelo de intervención socialdemócrata muchas veces funciona, que no es solamente beneficiar a los trabajadores que cobran menos, sino que esto tira de la economía, de los demás sueldos más hacia arriba, y que bueno, que es beneficioso para toda la sociedad y para la propia economía. Creo que se teme esto. Dame un segundo, Bernabé, porque 11:15 de la noche, 10:15 en Canarias, tengo una noticia terrible, la verdad, que contaros. No sé si os acordaréis que hace unas semanas aquí en este programa hablamos con una chica de Valencia que nos contó que su hermano había sido antivacunas, se había negado a vacunarse. Su hermano, el piloto Jorge Lis, de 46 años, se había negado a vacunarse, y cuando ya cogió el COVID y empezó a ponerse mal, francamente mal, le dijo: Elena, me arrepiento, me tenía que haber vacunado, siento haberos intentado convencer de que no os vacunarais, me estoy poniendo muy mal y de verdad que me arrepiento, hice lo que no debía hacer y estoy muy arrepentido. Bueno, Jorge ha pasado mes y medio en la UCI y acabamos de saber que ha muerto. Julián Jiménez, buenas noches. ¿Qué tal, Aimar? Buenas noches. Pues sí, el expiloto de motos Jorge Lis ha fallecido este mediodía tras luchar durante más de 45 días en la UCI del Hospital La Fe de Valencia contra los daños que la COVID le produjo en sus pulmones. El caso de Jorge se hizo muy conocido en toda España después de que su hermano, lo contabas antes, Elena, explicara la experiencia del expiloto con el coronavirus. Jorge rechazó vacunarse tras creer diversas teorías negacionistas en torno a la pandemia que relativizaban sus efectos. Lo explicaba así en este mismo programa, en Hora 25, el pasado 4 de agosto. Que era exagerado, que no se contagiaba tanto como decían, y luego la vacuna, pues también que pues no recomendaba, él decía que ni loco se ponía la vacuna, hasta que ya fue un poco, vio que era demasiado tarde, ¿no? Cuando ya se había contagiado. Jorge Lis tenía 46 años y deja tras de sí una vida intensa como piloto de motos y como manager, además de ser, Aimar, uno de los pioneros del coaching en España tras formarse en Estados Unidos. Julián, gracias, buenas noches. Buenas noches. Qué horror, Palomera. Pues sí, la verdad es que es tremendo, ¿no? Solamente ese reconocimiento final de ojalá me hubiera vacunado, bueno, esto debería de servir de ejemplo y de lección de vida a todos aquellos que aún se resisten a ponerse la vacuna, ¿no? No solamente es un acto
una decisión individual, sino desde mi punto de vista es un acto absolutamente egoísta, porque uno no debe pensar solamente en sí mismo, sino en quienes están a su alrededor, ¿no? Y por lo tanto es verdad que España es uno de los países de Europa con menor porcentaje de personas que no quieren vacunarse, pero aún así hay mucho rezagado todavía, y esta va a ser la etapa del programa de vacunación probablemente más complicado, ¿no? De aquellos rezagados que se resisten a pasar por la vacuna. La vacunación precisamente está marcando la vuelta al cole. Hoy han vuelto al cole los chavales de Madrid, de Cantabria, de Melilla. Ayer lo hicieron en La Rioja, en Murcia. Mañana vuelven al cole los de Navarra, la Comunidad Valenciana, Aragón, Euskadi. El jueves Canarias, Castilla-La Mancha, Galicia, Asturias. El viernes Baleares, Extremadura, Castilla y León, Andalucía y Ceuta. Y el lunes ya lo harán los de Cataluña. Esto estamos hablando de las edades más bajas, pero vuelven al cole también, al instituto. Los chavales que han tenido que vacunarse, los que tienen de 12 a 16 años, están haciendo la ESO, están haciendo bachiller también. Y a diferencia de lo que está pasando en los centros de trabajo entre los adultos, donde hay un debate de yo quiero volver o no, o estuve bien teletrabajando durante la pandemia y prefiero quedarme en casa, tal, lo que hemos detectado, hemos estado hablando con muchos de estos chavales y ellos tienen ansia por volver a las aulas, porque muchos de esa edad, de la ESO, de bachiller, han tenido modelos semipresenciales, con la mitad de los días en casa o en aulas separadas los unos a los otros, y dicen, no, yo quiero volver al cole, porque para mí volver al cole, al instituto, no es solo volver a clase, es también relacionarme con la gente de mi edad. Sonia Ballesteros. Los adolescentes están deseando regresar a las clases presenciales. Nos lo han contado Maider, Sara, Dani, Martín y Ana. Tienen entre 15 y 17 años y llevan a sus espaldas 2 cursos raros. En mi instituto se crearon 2 subgrupos en cada clase. La primera franja tenía clases presenciales de 8:30 a 11:10 y clases online de 11:40 hasta las 2:20. Y el segundo grupo... Pues al revés, y con este sistema Maider se relacionaba con la mitad de sus compañeros. El resto desapareció de su día a día. Con los que no tenía tanta relación, pero sí estaba con ellos en el instituto, en las clases presenciales, pues sí cambió, porque me distancié y tal, y dejé de hablar mucho con ellos. Lo de la enseñanza online también tiene cosas buenas. Es más cómodo. Por si quiero ir al baño, o quiero ir a beber agua, o quiero ir a por unas patatas. Es mucho más accesible que cuando estamos en el instituto. Sara nos habla de otra ventaja. Hemos podido avanzar mucho en el uso de las tecnologías en el ámbito de aprendizaje. Cuando tuvimos que entrar en cuarentena por el coronavirus, pues no estábamos preparados. Este año ya hemos podido crear plataformas para enviar los deberes y hacer las videollamadas. Aunque lo de las tecnologías agrandó la desigualdad, es una observación de Ana. Tuvo más desventajas que ventajas, sobre todo para la gente más necesitada, que no tenía recursos en su casa como para poder estar al tanto de las clases presenciales y poder seguirlas. La pandemia nos ha traído las clases y el trabajo online y más horas de convivencia en casa, con resultados desiguales. A Maider la afectó. Sobre todo porque en mi casa solo tenemos un ordenador y yo tengo una hermana que también tenía que asistir a clases online, con lo cual a veces teníamos que turnarnos o apañarnos para que las dos pudiéramos unirnos a clase, y eso supuso bastante estrés. Ana se sincera. Como el trabajo también fue semipresencial o incluso todo desde casa, pues convivías más con tu familia, y entonces pues estar acostumbrada a no estar con ellos, a de repente tener que convivir con ellos 24 horas al día, pues chocabas mucho más, discutías más y preferías directamente a veces ni verlos. Si todos quieren volver, todos también coinciden en que se aprende más yendo al Insti que desde el salón de casa. Si en clase te surge una duda, te puedes acercar al profesor para que te lo explique, pero en las clases online era muy difícil. Había temas que se tendrían que haber dado y no se han dado. Dijeron que íbamos a hacer menos cosas que anteriores años. Y los propios alumnos éramos los que teníamos que autoenseñarnos a nosotros mismos esos temarios que faltaban. Fue bastante agobiante, la verdad. Hay ganas, ilusión y un pellizco de inquietud en este regreso a las aulas. Me inquieta y me preocupa un poco por ver cómo será esta vuelta a la presencialidad completa. No me preocupa nada la vuelta a clase por el tema de la pandemia. Creo que va a ser un curso bueno, que encima ya está todo con la vacuna un tanto mejor. Vamos
vamos a aprender mucho más, vamos a disfrutar mucho más este año. Pues ojalá que aprendan y que disfruten mucho. La pandemia ha sido emocionalmente durísima para todos, pero a determinadas edades, Carmen, a determinadas edades en las que la socialización es fundamental, ha tenido que ser también tremenda. No, ha sido la capa de edad más vulnerable y más afectada por la soledad. Es que el 50% del aprendizaje, de la formación de un adolescente, uno es la parte, claro, de la instrucción, de la teoría, de la enseñanza, pero hay un 50% que es las relaciones sociales, las relaciones no sociales, personales, forman parte de su madurez, del proceso de maduración, y lo han tenido que pasar muy mal. Yo he tenido más experiencia entre la franja de edad de los 20 y tantos años, que ya me ha parecido muy duro para ellos, pero me parece que en los adolescentes ha tenido que ser todavía peor, porque son más vulnerables y más necesitados de la compañía de los amigos, y es cuando peor se llevan con la familia. Bernabé. Sí, fíjate que déjame que reivindique a las monitoras de comedor escolares, que nos acordamos poco de ellas y que son también parte del sistema educativo, que recogen a los chavales a las 7 de la mañana y están con ellos hasta después de comer, que permiten que el país siga trabajando, porque por desgracia muchos trabajos empiezan antes de que empiecen las clases, y que forman parte también de todo este entramado donde los críos y los chavales también se socializan a un nivel mucho más que el educativo, ¿no? El permanecer juntos tanto tiempo, el compartir experiencias y en definitiva pues el tener pues una perspectiva, yo creo, que esta pandemia nos ha enseñado, que es la perspectiva de la comunidad, que no es lo mismo hacer las cosas solo que hacerlas con amigos. Esther Palomera, brevemente. No, pues el individuo aprende a base de socializar. Yo creo que todos echábamos en falta el recuperar esa forma de estudiar o de trabajar con gente alrededor, ¿no? Yo creo que ha sido duro para todos. Me cuesta mucho decir para qué segmento de edad ha sido más duro, que si ha sido más duro para unos que para otros. Yo creo que en general toda la población lo ha llevado tremendamente mal. Por citar algunos, me quedo con los mayores. Sin ninguna duda han sido los peor parados en esta pandemia, ni niños ni adolescentes. Palomera, Bernabé, Ramírez de Ganuza, un abrazo enorme a los tres. Os digo ya adiós, porque le vamos a poner al programa el punto y 25. Joaquín Estefanía. Mucha o poca burocracia. Existe la posibilidad de que las buenas medidas se queden en un punto intermedio de su recorrido o no sirvan para nada, por los impedimentos prácticos que se les ponen, o por mucha burocracia, muchas condiciones para darles garantismo, o por poca burocracia, porque no hay funcionarios suficientes o bien preparados para instrumentarlas. El ejemplo más conocido es el del ingreso mínimo vital, creado para acabar con la pobreza extrema y que no ha llegado a todos los hogares que lo necesitan, debilitando el escudo social implantado en esta pavorosa crisis. Ahora se sabe que la mitad de las ayudas aprobadas para paliar los problemas de bares y restaurantes, uno de los sectores más perjudicados por la pandemia, corre el riesgo de no llegar. ¿Por qué? Porque los requisitos para obtenerlas son demasiado complejos. Estas dificultades percuten en las dudas acerca de la efectividad de los fondos que llegan de Europa y que son una gran oportunidad para que el país dé un salto adelante. Lo peor sería que no se utilizasen bien por la inexistencia de una red adecuada de funcionarios públicos. Punto y 25. Cerramos hora 25 y abrimos El Larguero con Manu Carreño en nada, aquí en la SER. Descansen, hasta mañana. Suscríbete a Hora 25. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 8 de la tarde. Cadena SER. La radio.